Los tumores renales son un tema sin duda de moda en el MIR, preguntado mucho en los últimos años y sobre todo, insisto, con la aparición de las imágenes también es un tema que se puede preguntar muy fácilmente porque en un simple corte de TAC podemos ver muy claramente una masa sólida en el riñón. De hecho, en los últimos años han salido bastantes preguntas de esto. Son más frecuentes que los varones entre 40 y 60 años, aunque ya veremos que todos estos cánceres del tracto urinario, aunque esto no es del tracto urinario, es del riñón, pero vamos, los del riñón y los del tracto urinario, los dos, aunque son más frecuentes que varones, con el tiempo esta estadística va a tender a equipararse con las mujeres y de hecho cada vez es menor la diferencia. ¿Por qué? Pues porque nosotras al final estamos demostrando que no somos tan listas y estamos cometiendo los mismos errores, es decir, incidiendo en los mismos factores de riesgo que incrementan el riesgo de los varones de tener estos tumores. Por lo tanto, la tendencia es a equipararse, muy relacionado con el tabaco, la obesidad y también con otros factores como el cambio, la insuficiencia renal crónica, cuidado, y con ciertas malformaciones renales y alteraciones genéticas, como comentábamos en la primera vuelta, a las que no vamos a incidir, aunque insisto, se preguntan en el MIR. En cuanto a la clínica, lo más normal es que sean asintomáticos. ¿Por qué? Pues porque hoy en día la forma de diagnóstico más frecuente es que sean un incidentaloma. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en que se detectan casualmente en una prueba de imagen hecha por otra causa. Es decir, que se le hace al paciente un TAC o una ecografía por otra razón y ahí se detecta un tumor renal. Y esa es la causa más frecuente de diagnóstico hoy. La manifestación, cuando tiene síntomas, la manifestación inicial más frecuente es la hematuria, aunque insisto, lo más frecuente es que sea asintomático. En cuanto a la actividad clásica, que se llama hematuria, dolor más masa en flanco, hoy afortunadamente es poco frecuente. ¿Y por qué digo afortunadamente? Pues porque evidentemente esto indica un tumor más desarrollado, un tumor más invasivo, en un estado más avanzado. Puede producir cualquier tipo de síndrome paraneoplásico que se os ocurra y por eso es llamado el tumor del internista. ¿Puede dar anemia? Sí. ¿Puede dar poliglobulia? Pues también. ¿Puede dar hipocalcemia? Sí. ¿Puede dar hipercalcemia? Sí. ¿Puede dar hipotensión? Sí. ¿Puede dar hipertensión? También. Cualquier tipo de síndrome paraneoplásico que se os ocurra puede provocarlo este tumor renal. Puede dar síntomas también por compresión venosa y también es muy típico de este tumor la aparición de metástasis tardías. Incluso yo la más tardía que he visto ha sido 20 años después del tratamiento del tumor primario, o sea que imaginaros. La primera prueba a realizar de las sospechas siempre va a ser una ecografía, aunque muchos pacientes ya vienen diagnosticados, como hemos dicho, por otra prueba de imagen. La mayoría con un TAC, y si vienen con un TAC, evidentemente no vamos a hacerles una ecografía, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico. Pero en principio, ante la sospecha, hacer una ecografía. No se debe hacer ni biopsia ni nada de eso, no se debe puncionar el riñón porque son pruebas agresivas que pueden generar un sangrado porque estos tumores suelen estar muy hipervascularizados y nos dan poca información porque como todos los tumores del organismo son irregulares y por lo tanto el hecho de que la biopsia o la PAP sean negativas no me va a permitir excluirlo. Si me sale positivo lo voy a confirmar, pero si me sale negativo no lo voy a poder excluir, por lo tanto mejor no hacerla y no arriesgarnos a sus posibles efectos secundarios, ¿de acuerdo? El TAC es el mejor método aislado de estudio de extensión, aunque se ha usado tradicionalmente la resonancia magnética si se sospecha afectación de la cava u otras venas, principalmente por la existencia de trombos tumorales intravenosos. Hoy, incluso, la helicoidal en 3 dimensiones ha sustituido a la resonancia en este uso concreto, pero aún así, en el MIR hasta ahora sí que ha aparecido como posible uso para esto. Para todo lo demás, la resonancia magnética no nos aporta nada, al igual que la urografía intravenosa y la arteriografía, que están en desuso, aunque aportaban signos indirectos, pero hoy no son muy útiles. Aquí veis una imagen de una ecografía con Doppler, que ya sabéis que el Doppler acopla una tinción de flujo al ecógrafo habitual y por lo tanto veis como la parte roja, que sería a flujo arterial, aquí se encuentra muy incrementada cuando deberíamos ver una única arteria renal. Y aquí veis toda esta hipervascularización del tumor renal. Y por eso antiguamente se llamaba hipernefroma, porque se consideraba, porque esta hipervascularización se creía que era un aumento de las nefronas y por eso se llamaba hipernefroma.
Aquí veis también un corte de TAC en el que vemos una imagen sólida dentro del parénquima renal, y esto hay que sospechar que se trate de un tumor renal. Esta es una imagen, una arteriografía antigua. Ya veis cómo en la parte de abajo el polo se encuentra suprimido por una maraña de neovascularización aberrante que se corresponde con la hipervascularización tumoral. ¿Por qué es tan importante la ecografía para el diagnóstico de estos tumores? Pues muy sencillo, porque hay una entidad sumamente frecuente que es el quiste simple. Y como el quiste simple no hay que hacer absolutamente nada, simplemente observar y esperar. Y por lo tanto hay que tener muy claro que se trata de un quiste simple o de un cáncer renal. Y esto lo podemos saber fácilmente con una ecografía. Bien, para decidir que un paciente tiene un quiste simple, ecográficamente tiene que cumplir unos criterios muy estrictos. Imprescindible la perfecta cumplimentación de esos criterios: contorno liso, ausencia absoluta de ecos en su interior, ni un solo eco en su interior, y refuerzo posterior, que como apreciáis en esa imagen es esa especie de mini cascarita de huevo que se ve en la parte posterior del quiste. Ante esto, simplemente observar y hacer un seguimiento pues anual o cuando se considere oportuno. Si no es así, habrá que hacer un TAC, es decir, ante una masa compleja, siempre un TAC. Y ahí podremos decidir si es una masa sólida con grasa. En ese caso podemos sospechar un angiomiolipoma, ¿de acuerdo? Que es un tumor benigno derivado de la grasa y por lo tanto podemos observar en el tiempo. Ya sabéis que estos tumores son benignos, aunque el problema más frecuente que pueden dar es el dolor por el crecimiento excesivo y compresión, o el sangrado retroperitoneal espontáneo o síndrome de Wunderlich. Si no se trata de este caso y lo que tenemos es una masa sólida o un quiste complicado, habrá que hacer tratamiento sospechando un tumor renal. Y solamente podemos aplicar cirugía, nefrectomía, que será radical o parcial según los criterios de tamaño. ¿Cuándo haremos nefrectomía radical? Pues en todos aquellos tumores que no cumplan criterios de nefrectomía parcial. ¿Y cuáles son los criterios de nefrectomía parcial? Vamos a repasarlos, porque hasta ahora siempre han sido paciente monorreno, paciente al que quitarle el riñón le haga entrar en diálisis por insuficiencia renal porque el otro riñón lo tenga tocado, o que tenga un tumor bilateral. ¿De acuerdo? Pues bien, a esto se añade, porque ya es el nuevo gol estándar en esos pacientes, tumores menores de 4 centímetros. ¿De acuerdo? En estos 4 casos habrá que hacer nefrectomía parcial. En el resto de los casos, nefrectomía radical, porque como os digo e insisto, es la única herramienta terapéutica que tenemos, la cirugía. La linfodenectomía solamente se asocia en algunos casos concretos, porque no aporta gran cosa a la supervivencia ni a la esperanza de vida, y por lo tanto, y se aumenta la morbilidad, por lo tanto no se suele asociar más que en casos concretos en los que existe o se sospecha una afectación linfática, si no, no. La quimio y la radio no tienen ningún papel, y si lo tiene la inmunoterapia, normalmente a cargo de sustancias como el sunitinib, bevacizumab o el everolimus. Ya sabéis que son anticuerpos monoclonales, antitirosinquinasas como el sunitinib, el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal y el everolimus es un inhibidor de la angiogénesis. Aquí vamos a las preguntas, como por ejemplo, es muy importante recordar que la arteria clásica hoy es poco frecuente y por lo tanto la manifestación más frecuente es que sea asintomático. Cuando da síntomas, el síntoma inicial más frecuente es la hematuria. El carcinoma de células renales sí que se asocia, ya hemos dicho, insuficiencia renal crónica, actividad y diálisis, y esto es muy importante recordarlo, sobre todo en pacientes que tienen un trasplante, por ejemplo, ya que sus riñones suelen haber sufrido insuficiencia renal crónica y diálisis, y esto es muy importante. Un dato también muy importante que aparece en esta pregunta, fundamental, es la relación del cáncer renal con esos síndromes paraneoplásicos de los que hablábamos. En este caso vemos cómo se produce una elevación de las transaminasas, la LDH y la alfa-2-globulina y la fosfatasa alcalina. ¿Esto en qué consiste? Es decir, de los productos hepáticos, de las enzimas hepáticas.
Esto se llama síndrome de Stauffer y se debe simplemente a los efectos hepatotóxicos del tumor, no se corresponden con metástasis ni nada de eso. Y de todas maneras, además, la propia pregunta nos lo indica, fijaros, el hígado aparece difusamente agrandado, pero no existen defectos focales de infiltración intrahepática, que es lo que se correspondería a una metástasis, ¿de acuerdo? Otra pregunta, aquí vemos, no hay duda posible. Nefrectomía radical, porque 6 centímetros ya no cumple el criterio de nefrectomía parcial, y el resto de las opciones, los típicos tratamientos complementarios que hemos utilizado en otros tumores a lo largo de la historia, quimio, radioterapia, etc., no tienen validez en los cánceres renales y por lo tanto únicamente podemos hacer nefrectomía radical. Se asocia, ya hemos dicho también, tanto el angiomiolipoma como los tumores, el carcinoma de células claras, el tumor renal, a enfermedades o alteraciones genéticas, como por ejemplo la esclerosis tuberosa o el von Hippel-Lindau, recordando también esa asociación.